Comenzamos la tertulia. Buenas tardes, como siempre, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias también a los que nos siguen por YouTube. Y vamos derechos al asunto. El tema de hoy, como habéis visto en como os hemos comunicado por diferentes medios, por el Facebook, por los correos electrónicos y demás, vamos a hablar de la sentencia de Blanquerna, del caso Blanquerna. Os voy a recordar el título y los sumarios de esta interesante tertulia. La titulamos Sentencia Blanquerna, ajustada a derecho, cuestiones controvertidas. Se vulnera el principio acusatorio, se vulnera el principio de legalidad, agravante de odio ideológico. Se vulnera el derecho a la libertad de pensamiento y opinión. Bueno, para todo esto nos van a hablar dos personas, dos amigos, los dos pertenecen a Avance Social además. Uno es José María Pedregal, que es abogado, que lleva el recurso de amparo del encausado, en este caso, de uno de los encausados, en este caso, que es nuestro amigo Tomás Bor. Hago esta somera presentación, esta corta presentación de los dos. Como os he dicho, los dos son asociados a Avance Social. Además, José María es nuestro asesor jurídico de la asociación. Este tema, como sabéis, Avance Social trata temas de actualidad, temas culturales. Pues más que actualidad, que ahora este caso creo que no lo hay, aparte de, el ya manido, aunque importante y desagradable, tema de Cataluña, que ya en las dos anteriores tertulias lo hemos tratado. Pero al tratarse de que ya es inminente la entrada en prisión de las 14 personas que entraron a manifestarse en ese centro, no voy a decir, no voy a calificarlo, pues además, siendo uno de ellos un asociado y gran amigo nuestro, colabora con nosotros además, ha hecho alguna tertulia, y José María, nuestro abogado. Tomás Bor, yo creo que casi todos le conocéis. Es curioso porque Tomás Bor va a ser juzgado, pero su profesión es impartir justicia. Él es árbitro profesional, si no me equivoco. Me has puesto una categoría que de momento no me merezco, pero bueno. No, pero camino, yo creo que no miento. Él imparte justicia, o sea que es un juez juzgado. Por otro lado está José María, que como os he dicho, él es el que lleva el recurso de amparo de Tomás, que lleva trabajando intensamente y muy profesionalmente sobre este asunto. Vuelvo a repetir, para Avance Social este es un tema muy importante, un tema muy de actualidad, y por supuesto estamos con Tomás, por supuesto, porque es el más cercano a nosotros, pero si no me equivoco, estamos con los 14 encausados porque vemos que esta sentencia ha sido una locura, ha sido exagerada, ha sido, voy a parar de decir adjetivos, porque además este asunto lo queremos llevar con seriedad, porque el asunto lo requiere, y ya para eso, para hablar de seriedad y para hablar del aspecto jurídico, le doy paso a José María Pedregal para que nos empiece a comentar esto. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y es para mí un orgullo nuevamente poder participar en este caso como ponente de esta tertulia. La primera que me toca este año, es el tercer año que ya participo. Intentaré que las manifestaciones que se hagan sean lo más amenas posible. Intentaré también que las cuestiones jurídicas puedan ser entendibles y dicho lo anterior, pues sin mayor premura pasamos a desarrollar. Lo vamos a hacer de forma muy breve porque creo que es mucho más interesante la opinión que tengáis todos vosotros sobre el particular, que la expresemos encima de la mesa y cualquier duda, por supuesto, en la medida de mis posibilidades, si la tenéis, pues no habrá nada más que preguntar y yo intentaré resolver.
La cuestión en el día de hoy es debatir desde un punto de vista jurídico la sentencia que dictó nuestro Tribunal Supremo con fecha 11 de enero de 2017, una sentencia que obedecía a la resolución de un recurso de casación interpuesto por las acusaciones particulares frente a una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, en concreto la sección 30, donde lógicamente se habían enjuiciado estos hechos y la sentencia imponía una pena a cada uno de los acusados con una particularidad quizás de 6 meses por el delito de desórdenes públicos y por un delito de daños una multa de 6 meses. A partir de aquí las acusaciones particulares, tuve 3, la Generalitat, en concreto uno de los, no sé si era diputado, creo que era diputado, bueno, da igual, formulan un recurso de casación y obligan al Tribunal Supremo a entrar a resolver sobre dicho recurso. Dicho recurso se ha admitido a trámite y tras los trámites de rigor se casa la sentencia y se dicta una nota. Esta sentencia, como todos bien sabemos, lleva aparejada una pena, voy a decir en abstracto, básicamente para todos, de casi 4 años de prisión. En algunos de los casos, al existir una agravante de reincidencia, las penas son un poquito más elevadas. Ya de por sí, yo creo que todos hemos visto o hemos tenido la oportunidad de ver a través de internet o incluso en las noticias en qué consistían las acciones que se cometieron, que básicamente, por si alguno no lo recuerda, que supongo que sí, consiste en que a la entrada de la librería Blanquerna, en el año 2013, el día 11 de septiembre, se reúne una serie de personas y deciden entrar con el objeto, y esto además es curioso, porque esto lo refiere a la propia sentencia, con el objeto de protestar. Y es un dato que es importante. Entran, se decía la sentencia, a tropel, y entran enarbolando una serie de banderas, entre ellas la de España, la de diferentes partidos políticos, que por cierto son todos legales, que en ocasiones concurren a las elecciones, por más que tanto en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial como por el Tribunal Supremo se manifieste que son partidos de extrema derecha, lo cual no creo que sea un plus y desde luego de carácter negativo, o no menos que cualquier partido de extrema izquierda o socialdemócrata o demócrata cristiano o de centro, como le quisiéramos denominar. Una vez que entran, se introducen, hay uno de los diputados que intenta impedir el paso, esa es la opinión que yo tengo, y uno de ellos aparta. Se introducen, tiran un atril, es cierto que quizás se podía haber hecho de otra manera, pero yo esto no lo voy a enjuiciar, ni tengo por qué hacerlo, pero desde luego lo que sí me parece que los hechos no tienen mayor trascendencia que cualquier otra manifestación que podamos haber visto, y más especialmente en estos días. Porque al final de lo que se trata es que tiran un atril, tiran una bandera, y lo que se manifiesta es que no nos engañan, Cataluña es España, catalanidad es españolidad y ser español es un orgullo. Cierto que a la salida no se sabe quién, hay una persona que con un spray rocía la sala y esto obliga a que el acto se suspenda. En un momento determinado, creo que la sentencia se refiere al entrar, se rompe una puerta. Estos son los hechos, básicamente. Es cierto que también hay un manotazo a un cámara de televisión por el cual además se le juzga a una persona en concreta que es la persona que localizada pues es la que realiza tal acción. Y es un dato importante, porque curiosamente respecto de los demás delitos se les condena a todos, una teoría que se llama la teoría del dominio del hecho, básicamente lo que se viene a aplicar y que significa que si todos entran son conscientes o pueden asumir la posibilidad de que suceda algo. Pero sin embargo, y de una forma paradójica, respecto de este acto en concreto, lo que es la agresión, entre comillas, porque al fin y al cabo lo que hace es apartar la cámara con un producto lesivo, solamente se juzga y se condena a la persona que participa. Circunstancia que bajo mi punto de vista debía haber sido
idéntica para el resto de los hechos. Que sucede a todos, por las acciones de todos, se les condena de la misma forma, hayan participado o no hayan participado. Dicho lo anterior, y entramos ya en lo que eran los tres puntos que tratábamos de analizar, siquiera de forma somera, y no me voy a extender mucho. Tratábamos de explicar si la sentencia era ajustada de derecho, en definitiva, si era justa bajo tres puntos de vista. El primero de ellos es el principio acusatorio. El principio acusatorio, básicamente, es uno de los principios que rige el sistema penal, y lo que viene a decir es que nadie puede ser condenado por una acción o por unos hechos que no hayan sido objeto de acusación. Quiere decir que si a mí se me acusan por unos hechos en concreto, no se puede desviar el juzgador y añadir hechos distintos que no han sido objeto. Es importante diferenciar que dentro de un procedimiento penal hay tres partes básicamente, que es la acusación, cuya función, como es lógico, consiste en acusar. Esa es su función exclusivamente. Hay otra que es la defensa, y perdón por la reiteración, pero su función es defender dentro de estos hechos que son objeto de acusación. Y luego está un tercero, que es el órgano enjuiciador, el juzgado o tribunal, que dentro de estos límites, dentro de este objeto del procedimiento que delimita necesariamente la acusación, tiene que decidir si son susumibles o no son susumibles. En una norma jurídica, de forma y manera que, supuesto de que entienda que no son susumibles o no sean acreditados, se dicta una sentencia absolutoria, y si entiende que sí, será condenatoria. Pero dentro de estos límites que marca la acusación. Esto conlleva una cuestión que resulta evidente. Nadie puede ser condenado por unos hechos que no han sido objeto de acusación. Y centrándonos en el tema en concreto y respecto de la cuestión ideológica, pasaríamos al segundo de los puntos, que es el principio de legalidad. Habría que ver si estos hechos por los que han sido condenados han sido objeto de acusación. ¿Qué sucede? Las acusaciones, yo lo tengo aquí remarcado, tampoco lo quiero decir de forma literal porque entendemos que es importante, y vamos a ver de qué acusaba, qué hechos en concretos fueron objeto de acusación. El Ministerio Fiscal, lo que decía, y lo estamos refiriendo exclusivamente a lo que es la aplicación del agravante de odio ideológico, dice que entran en tropel dentro de la librería Blanquerna, y esto es lo importante, por motivos ideológicos, exclusivamente. Si vamos a la acusación particular de Televisión de Cataluña y de Cristian Méndez, lo mismo, dice que los acusados actúan todos ellos de forma conjunta, coordinada, previamente planificada, portando alguno de ellos pañuelos que tapaban parcialmente su rostro, y banderas españolas. E irrumpieron de forma violenta. Nada se dice sobre la existencia de una discriminación o de un motivo de odio. Nada se dice ni por parte del Ministerio Fiscal ni por estas acusaciones. Y la acusación de José Luis Sánchez Libre dice que los acusados se coordinaron, que irrumpen en el lugar de forma violenta, con la finalidad de impedirlo, por motivos ideológicos. Y aquí deberíamos haber centrado. ¿Qué sucede? La Audiencia Provincial de Madrid, como en criterio, la sección 30, se le solicita por parte de las acusaciones la aplicación de esta agravante del artículo 22.4 del Código Penal de odio ideológico, y dice que con estos mimbres, que con esta acusación, con este relato de hechos, que es el que ellos mismos hacen, que nadie lo obliga a hacer, dice que es imposible condenar. ¿Por qué? Porque no se colman todos los requisitos que marca nuestro Código Penal para que esta agravante de odio ideológico pueda ser aplicada. De forma y manera que esta agravante que se interesa no se aplica. Recurren en casación todas las acusaciones, tanto la particular como el Ministerio Fiscal, e interesan que con este relato de hechos, no otro, porque esto además lo dice la Audiencia Provincial de Madrid, se modifique la calificación jurídica de estos hechos. Entonces pasamos directamente, entendemos que si el Tribunal Supremo, en este caso, se aparta de estos hechos como se ha apartado,
se vulneraría este principio acusatorio, porque la razón es muy sencilla. Hay unas normas de juego, yo vengo a defenderme de lo que usted me acusa. Lo que no puede suceder, y en mi opinión es error por parte del Tribunal Supremo, acierto por parte de la Audiencia Provincial, es que usted me aplique una agravante de odio ideológico con base en unos hechos, que sería esta discriminación por motivos racistas, antisemitas o por cualquier otro motivo, pero siempre por una cuestión de discriminación, si no ha sido objeto de acusación, si no ha sido desde un punto de vista fáctico explicada o especificada de forma concreta. Y las acusaciones las acabo de leer. Y con estos mimbres entiendo que el Tribunal Supremo, al aplicar esta agravante de odio ideológico, vulnera de forma flagrante este principio acusatorio, porque no te has podido defender y porque además impide este derecho de defensa, que es un derecho constitucional. Dicho lo anterior, tendríamos que pasar al segundo de los puntos, que sería si se vulnera el principio de legalidad. Las normas penales, o la aplicación de un tipo penal, requiere que esta conducta pueda subsumirse dentro de la norma penal, el artículo que se le vaya a aplicar. Siempre hay que analizar si se cumplen los elementos objetivos, que es tan sencillo, es decir, el que matare, pues tiene que matar. Y luego hay otro, y lo digo de forma sencilla, hay otro elemento subjetivo, es la intención de matar. En la aplicación de esta agravante tiene que haber una cuestión ideológica y tiene que haber una discriminación. Esto es tan sencillo como que la simple lectura del artículo 22.4 del Código Penal así lo exige. Hay una cuestión que, bajo mi punto de vista, el Tribunal Supremo o no ha sabido, o no ha querido, o no ha podido entender. Tenemos que diferenciar lo que es realizar un hecho, que no voy a decir si es delictivo o no es delictivo, pero en cualquiera de los casos para aplicar la agravante, si se hace por razones ideológicas, que es lo que se manifiesta, o por una cuestión de discriminación. Es decir, si lo haces por el hecho de ser catalán, que al fin y al cabo es lo que se viene a sostener. Ideologías las tenemos todos, cada uno a su manera, con sus puntos de vista, y lógicamente cuando realizamos acciones en la mayoría de los aspectos de nuestra vida, pues vienen motivados por una cuestión ideológica. Es así de sencillo, incluso hasta la hora de cometer un delito si es que se hubiese cometido. ¿Qué nos exige el Código Penal? Que se haga por motivos racistas, antisemitas o por cualquier otro tipo de discriminación, no por motivos ideológicos. Pero es que además estos motivos ideológicos no pueden ser en ninguna de las formas discriminatorios, porque ellos no, cuando se realizan estos hechos enarbolando bandera de España, con los gritos que se están expresando, no se está yendo contra Cataluña, en absoluto. Es más, creo que es al revés. Está defendiendo la idea que tú tienes de la unidad de España, de la misma forma que ellos tienen una idea distinta, que es segregarse. ¿Respetable? Pues desde el punto de vista constitucional, por lo menos tan respetable como quien no quiere que eso suceda. Yo entiendo que esta discriminación, que es exigible, para subsumir estos hechos en la norma penal, no concurre en ninguno de los casos. Además de esta subsunción, que en ocasiones sería más que suficiente, se puede hacer una interpretación forzada, que bajo mi punto de vista es lo que hace el Tribunal Supremo. Fuerza la situación y hace entender que estas cuestiones ideológicas, además, o lo da a entender, son suficientes. Y hace una interpretación no solamente ilógica, sino extravagante. Asume las razones que da el Ministerio Fiscal, asume las razones que dan el resto de las acusaciones particulares, con una motivación tan extravagante como que a la hora de razonar el por qué se aplica
esta agravante se nos dice, entre otras, se dicen varias, pero algunas llaman poderosísimamente la atención. Ahora se dice que es que, claro, que pertenecen o son simpatizantes a grupos o partidos de extrema derecha. Pero es que esto lo dice la sentencia. Bueno, como si son de extrema izquierda, como si son de centro, pero esto no es un plus, porque es que además estamos hablando de partidos políticos que gustarán más o menos a determinado sector de la sociedad, pero no podemos olvidar que son partidos que concurren legítimamente a las elecciones, partidos que están sometidos a la legislación, a la ley de partidos, a la ley de partidos y ideologías que no son desde un punto de vista moral, por más que en ocasiones se utilice como ataque inferior a cualquier otro, fuera complejos, sus ideologías. O, por ejemplo, se dice que es que estos señores tienen posiciones antagónicas al movimiento independentista catalán. Hombre, faltaba más. Claro, pero que eso es una obviedad, si no, no entran. Coño, Pero, claro, pero es que si no, no entran, pero es que entran para quejarse. O sea, no para ni meterse con los catalanes, ni discriminarlos, nada, simplemente es una queja. Que a lo mejor en las formas pudieran ser más o menos acertadas, vale, pues si ustedes entienden que se ha cometido el delito, se ha cometido, yo digo que no. No lo voy a poner en duda ni lo voy a discutir, pero a la hora de aplicar esta agravante me parece, no sé. Y otro de los argumentos magníficos que da nuestro Tribunal Supremo es, y voy a citar literalmente, que coreaban consignas como la que hemos dicho antes: ser español es un orgullo, no nos engañan, Cataluña es España y catalanidad es hispanidad. y además esos gritos, perdona que te interrumpa, se están dando desde el día 1 de octubre, bueno, quizás desde antes, perdona que te haya cortado, en todas las manifestaciones que hay personas que están en contra de la separación de Cataluña. O sea, y entonces esos miles de personas que nos están gritando catalanidad es hispanidad, no los engañan, Cataluña es España, lo repiten día tras día en esas manifestaciones, que también los tienen que meter en la cárcel también, a esos patriotas que están diciendo eso. Perdona porque No pasa nada. es incidir que esos gritos que se dieron ese día en ese sitio, pues lo dice todo el mundo, perdona, José María, que te No interrumpí. pasa nada. Y hay otro argumento que ya casi prácticamente pasa a ser definitivo como motivador de la aplicación de esta agravante de odio, es que serían banderas de España. Vaya por eso, Esto lo dice el Tribunal Supremo, vaya por eso. y esto se sostiene por las acusaciones para la aplicación de un agravante de odio ideológico. Caramba. ¿En España? Hombre, en España. Bueno, pero en España o en el... donde fuera. Es criminal. No, yo no digo que sea criminal. Yo No, digo eso que en la sentencia, a la hora de aplicar este agravante de odio ideológico, Es por el se hecho. argumenta que los 14 señores que entran con banderas de España y de partidos políticos, repetimos, legales. Entonces, a mí me parece que la situación es tremenda. De ahí, bajo mi punto de vista, que la motivación es forzada y absolutamente extravagante. Porque al final aquí hay una dicotomía. Es decir, se ha tratado, se ha penalizado la expresión de unas ideas para agravar una pena. Que gustarán, no gustarán, políticamente será más o menos conveniente dependiendo del momento, pero que no deja de ser una ideología y que en cualquier caso no resulta como se exige jurídicamente, no existe discriminación de ningún tipo. Es la dicotomía entre la discriminación y la discrepancia. Y estos señores entraron discrepando. Por lo tanto, entiendo que en ninguna
de ninguna de las maneras se podía haber aplicado esta agravante. Al fin y al cabo, de lo que se trataba era de expresar una idea distinta, una ideología diferente, no era más. No era más. Luego quisiera añadir también, y para finalizar con estos puntos, casi lo tenía que haber expresado en el motivo anterior, en lo que era la vulneración, bajo mi punto de vista, del principio acusatorio. Nadie, ninguna de las acusaciones respecto de Tomás, en este caso, que es mi defendido y al que he intentado o intento defenderlo con orgullo y espero que todo le vaya muy bien. Respecto de Tomás, nadie dice nada. Si vosotros observéis las imágenes, Tomás entra con una bandera de Fuerza Nueva, está con la gente, no ataca a nadie. De falange. De falange, perdón por el lapsus. No, es conveniente. No por nada, es conveniente aclarar y decir las cosas como son. Bien, te pido disculpas Tomás por el lapsus lingüe. Nadie en sus escritos de acusación hace referencia a Tomás de forma concreta. No podían hacerlo. No se podía. ¿Qué ha sucedido? Realmente todos los hemos metido en el mismo saco y ala, los 14, pues cada uno, hay uno que, bueno, pues tira el atril, podríamos entender si hay violencia o no hay violencia. Yo entiendo que la violencia respecto de las cosas no es violencia y por eso incluso se les condena por un delito de daños, ¿no? Pero cada uno debe ser responsable, porque tú entrarás y habrá una conjunción de voluntades para ir a manifestarse, que eso realmente, bajo mi punto de vista, lo que sucede. E incluso decimos, pues vamos a entrar y entramos, pero estoy convencido que 14 personas, uno respecto del otro, no puede dominar ni puede prever si hay un bofetón o no. ¿Por qué? Porque o vamos a roles o vamos a setas. Parece ser que lo que iban era a roles, a expresarse. Que a alguno se le pudiera haber ido la mano, pues que yo entiendo que tampoco tiene la enjundia suficiente, pues ese debería haber respondido por su acción en concreto. Esa es mi opinión. Y entiendo que como tampoco respecto de Tomás se especifica acción alguna, nada más que entra, pega uno el grito diciendo que Cataluña es España y enarbola la bandera de Falange, pues ahí debería haber quedado el tema. Es más, bajo mi punto de vista, Tomás debería haber sido absuelto. Es mi opinión jurídica. Comprendo que haya gente que pueda discrepar, pero desde el punto de vista jurídico yo creo que jamás se debió condenar a Tomás. Y hay una última cuestión que creo que respecto de este asunto... A ver, vamos a ver, podría tirarme 3 horas hablando de la sentencia y sacando fallos. No lo voy a hacer porque sería excesivamente complejo. Quizás el punto más importante que debiera analizarse es, y que bajo mi punto de vista se vulnera en la sentencia del Tribunal Supremo, es la quiebra del derecho a la libre opinión e incluso al libre pensamiento. El derecho a pensar, el derecho a expresar este pensamiento, porque en eso y no en otra cosa consiste la opinión. Nuestro Tribunal Constitucional, y tiene innumerables sentencias, de 11 de noviembre de 1991, 22 de mayo de 1995, por ejemplo, por citar alguna, nos dice que el derecho, que el resguardo a la libertad de opinión existe y nuestra Constitución nos la garantiza. Hasta el extremo que dice que incluso respecto de las personas que no están de acuerdo con el sistema democrático, y así lo expresan, están bajo el cobijo de este derecho fundamental a la libertad de expresión, hasta este extremo. Quiero decir que a la hora de aplicar, y nos ceñimos en esta agravante de odio ideológico, si se fundamenta en una expresión, si se fundamenta en una idea, y si ninguna de estas ideas o expresiones desborda una serie de límites, porque ningún derecho es absoluto, entiendo que la aplicación de esta agravante conculca
de forma palmaria este derecho a la libertad de expresión que reconoce nuestra Constitución. Esto es una cuestión que tienen muy claro, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahí había un asunto, creo que es una sentencia del año 91 o del año 92, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde se juzgaba a agentes del Ku Klux Klan por... se le había aplicado una especie de agravante también, de odio. Y decía, bueno, oiga, se le juzgará y se le condenará por los hechos que hayan cometido, pero por las razones que las cometan no se le puede enjuiciar, porque esa es su libertad de pensamiento. Creo que fue el año pasado cuando tuvimos aquí una tertulia también que tuve el honor de exponer respecto al delito de odio y de negacionismo. Creo que hay, bueno, hay orden, pero es que nuestro Tribunal Constitucional así nos lo ha dicho. ¿Qué límites hay a este derecho de libre expresión? Cuando son expresiones que son ultrajantes o manifiestamente ofensivas, pues el derecho a la libertad de expresión no lo aguanta. Pero claro, gritar que Cataluña es España o que catalanidad es hispanidad, por ejemplo, o enarbolar, que no deja de ser una forma de expresarse, enarbolar una bandera de España, en modo alguno puede ser objeto de reproche hasta el extremo de aplicar un agravante. No deja de ser una manifestación de tu pensamiento. No hay una humillación a las víctimas. Es más, yo entiendo que no hay víctimas. Difícilmente se puede humillar a una víctima si no existe. Que subjetivamente alguien, o alguna de las personas que estuvieran allí, les molestase las expresiones utilizadas, bien, yo lo comprendo. Y pudiera estar de acuerdo. Si a lo mejor yo fuese catalán e independentista, me molestaría. De la misma manera que a mí me puede molestar que ellos quieran independizarse, pero están en su derecho a hacerlo. Igual que estos señores, o cualquier otro, está en su derecho a manifestarse libremente en un signo, una posición contraria. Estas expresiones tampoco vienen acompañadas por una incitación racista o de odio no a Cataluña, pero si lo que precisamente y bajo mi punto de vista se está defendiendo es a Cataluña también, desde una posición distinta. Pero aquí nadie dice, oye, la gente de Cataluña es odiosa, hay que machacarlos. No es nada en contra de Cataluña, o por lo menos en esos hechos que se enjuiciaron no había nada en contra de Cataluña, no había nada, no había una discriminación, no había un tinte racista. No se realiza por el hecho de ser catalanes, sino por el hecho de entender que Cataluña debe permanecer en España, que al fin y al cabo no deja de ser lo que dice nuestra Constitución en cuanto a la unidad del Estado. Es decir, si nos apuramos, hasta están defendiendo el texto constitucional. Y para finalizar, creo que me estoy extendiendo más de lo que hubiese pensado al principio, sí quisiera sacar a colación una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una sentencia de 15 de marzo de 2011. Esta trae causa de una demanda que formula Arnaldo Otegi. Fue condenado, se le aplicó el tema del odio, y lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que luego ha sido asumido lógicamente por nuestro Tribunal Constitucional, es que este derecho a la libre expresión que reconoce el artículo 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que no deja de ser lo mismo que dice nuestra Constitución, apenas puede tener lugar a restricciones. Y es importante, además, porque hace un matiz que a mí me parece muy interesante. Dice, máxime cuando la discusión es de carácter político. Y que es de carácter político a mí me resulta innegable. Es difícilmente discutible. Que aquí de lo que se estaba hablando era de política. De un lado o del otro, que creo que estamos todos en el mismo sitio. Esto lo dice el Tribunal Europeo de
derechos humanos. Y dice que es precisamente en este debate político donde el derecho a la libertad de expresión alcanza su cenit, su máxima expresión. Y para finalizar, entiendo que con estos mimbres ya no me alargo más, y ahí podría decir muchísimas más cosas de esta sentencia, pero me tiraría 4 horas y no pararía de hablar. Entiendo que esta sentencia vulnera de forma flagrante este derecho a la libertad de expresión que tuvo Tomás y los 13 compañeros que junto con él entraron a efectuar una libre manifestación más o menos acertada, pero a manifestarse, a expresarse. Y dicho lo anterior, espero que ya sobre el tema jurídico nada más voy a decir. Están pendientes de resolverse los recursos de amparo, que sinceramente con un porcentaje de admisión de un 0,25 y tal la situación política como la tenemos, yo no le tengo ninguna esperanza, y lo único que nos quedaría es, una vez que se inadmita a trámite, ojalá no fuese así, que resuelva el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a ver si pudiera poner algo de cordura. Lo contrario, si no fuese así, e incluso aun siendo así, va a conllevar el ingreso en prisión de 14 personas a cumplir unas penas de 4 años prácticamente por unos hechos que sinceramente pienso que no tienen la entidad necesaria, y el reproche penal es absolutamente desproporcionado, sin necesidad de comparar con otras situaciones que a todos nos vienen a nuestras mentes. Tomás, espero que tengas la mayor de las suertes, que todo antes o después salga bien, se aclare, y me muestro firme admirador de la entereza con que está llevando la situación, más y cuando eres una persona joven, y de verdad es absolutamente envidiable, y por esto yo os pido un aplauso para Tomás. Efectivamente, como acaba de... Gracias por tu exposición jurídica y tan profesional y tan seria. Es importante recalcar, clara y seria, porque el asunto es muy serio. Efectivamente, lo que ha dicho José María tiene toda la razón. La entereza, la hombría, los adjetivos son inacabables con la que está llevando en este caso Tomás, este asunto tan desagradable, es de encomiar. Y vamos a hacer ahora una pausa para que Tomás nos cuente lo que nos tiene que contar, que es muy importante también, y a partir de ahí, cuando termine, pues ya empezaremos como los que venís aquí normalmente, con el orden de preguntas a uno, a otro y demás. Así que Tomás, cuando quieras, adelante. Muchas gracias a todos por asistir, y por supuesto Avance Social por darme otra vez la oportunidad de molestar un poquito. Es a tu la casa, gente, ¿no? Es tu casa y no molestas nunca. Bien. Bueno, es la casa de todos, Eso es. pero tú llamas. Y bueno, primero, antes de dar paso a los 5 puntos que me gustaría comentar, deciros que aunque aquí en esta tertulia sea yo el único de los encausados por este tema, tened por seguro que, quitándome a mí, también están aquí los otros 13 presentes, aunque no estén en cuerpo y alma por Claro sus que sí. circunstancias, su trabajo, estudios y demás, pero están aquí presentes, y que cuando se habla de mí o se me categoriza a mí de Claro. forma indirecta, Claro. también se hace con ellos. Y nada, bueno, mi intervención, yo no me traigo preparado nada, yo prefiero hablar al natural, que es como mejor me expreso. O sea, yo prefiero que mi intervención se base en el turno de preguntas que habrá posteriormente a la exposición de estos 5 puntos que considero de importancia. Hay 2 novedades respecto al tema de Blanquerna, y es el ingreso en prisión casi inmediato de 5 camaradas. El día 14, si nada cambia, entrarán Íñigo Pérez y Miguel Venegas,
y un día después, el día 15, si de igual manera, si nada lo remedia, ingresarán en prisión Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange, Sergio Reguilón y Jesús Fernández. En fin, y bueno, este viernes 10 a las 6:30 de la tarde comenzarán las jornadas de la disidencia y os quiero invitar también a que asistáis porque Jesús Muñoz, que es el portavoz de todos los encausados en este tema, de cara a los medios de comunicación dará una conferencia bajo el título Caso Blanquerna, Injusticia y Represión, que se presenta de igual manera muy interesante, ¿no? Para poner al día de la situación de todos, entre aspectos, ¿no? que conciernen a esto. Por otro lado, la semana pasada tuvo lugar una comparecencia de 6-7 encausados aproximadamente ante los medios de comunicación, en el cual se leyó un manifiesto titulado Manifiesto de los Patriotas de Blanquerna, que actualmente lo tenéis a vuestro alcance en internet y os recomiendo que lo leáis. Y por último, que no menos importante, desde hace muy poquitas semanas en Facebook se abrió una página llamada Auxilio Azul Presos de Blanquerna, en el cual se ha impulsado una cuenta bancaria conjunta de apoyo económico a todos los encausados, ¿no? Hay aquí unos papeles, ¿no? Sí, os los vais repartiendo con el número de cuenta y sí, pasa. Porque, más allá de los años de prisión, para mayor escarnio nos han metido a cada uno de nosotros, si no me equivoco, José María, unos 4.500 euros de multa. O sea, es una auténtica barbaridad. Es alucinante, pero bueno. Y por mi parte, nada, estos eran los 5 puntos importantes que quería remarcar y a partir de ahora, pues es vuestro turno. Sí, una puntualización. Estos 4.500 euros se derivan de una multa, si no me equivoco, está muy claro. Quiero hacer constar que los daños que se produjeron a la puerta no superaban los 1.000. Y respecto de esto que os ha dado, también quiero deciros que Tomás, un miembro de Avance Social, y por expreso deseo de avance social, aunque en mi caso no hubiese sido necesario, la defensa de Tomás en cuanto al recurso de amparo ha sido gratuita. No podía ser de otra manera. Os lo quiero decir, que no os penséis que aquí lo que se está pidiendo es dinero para el abogado, porque no es así. Bien, por si tenéis alguna duda. Nada más. Bueno, pues yo creo que después de las dos exposiciones, tanto de José María como de Tomás, empieza el tiempo de la tertulia. Los veteranos lo sabéis, veo caras nuevas, eso es muy bueno. Vais levantando la mano y yo por orden os voy dando la voz. El primero, como siempre, qué casualidad, es el presidente y después va Nacho. Esto quiere que lo aguante. Bueno, vamos a ver, a mí lo que me parece de todo esto, esto me ha recordado mucho a una novela que casi todos habremos leído, de un inglés que casi se lo cepillan aquí en el año 37, llamado George Orwell, que aquí estamos llegando a aquello que decía la novela del bien sentir. Allí había que pensar bien, había que ser tal, había que aclamar al líder y por supuesto había que sentirlo. Porque mucho cuidado, y es que aquí estamos entrando, y de eso mencionó Chema la tertulia anterior en que él participó como ponente, es que aquí se trata ya de establecer el delito de sentimiento. Y claro, como el sentimiento de las personas es imposible, entiendo yo, de cuadrar, de cuantificar, etcétera, pues se lo asignamos directamente si nos interesa para conseguir un fin político. Porque esto, señores, es un acto político por parte del Tribunal Supremo. Chema es un jurista que, lógicamente, pues está en ese ámbito y me permitirá, pues que yo, que no lo soy, pues me falta el respeto al Supremo Tribunal. Un tribunal compuesto exactamente a la misma proporción que el Parlamento, donde se sabe que los jueces tienen una ideología, donde se sabe que los jueces actúan, en último término, para defender el cortijo. Lo siento, es mi criterio. Y claro, esto nos pone además ante una paradoja. Esto se ha hecho así para contentar, echar carnaza al separatismo de Cataluña, por supuesto. Y el separatismo de Cataluña se lo paga a nuestro bendito sistema político como se lo está pagando. Vamos bien.
Es lo único que quería decir. Seguro que no será el único. Nacho. Sí, yo, ha habido alguna cosa que me la has pisado, pero pero yo quería aumentar un poco o incidir más en el juicio que hubo en la audiencia provincial, que yo estuve en todas las sesiones, con lo cual alguna precisión que aumente lo que tú has dicho, ¿no? Pero previamente un comentario, ya no digo dos porque dos me las quitado tú, pero efectivamente yo, claro, tú tienes que basarte como jurista en las leyes que existen, en la jurisprudencia y en la Constitución y en la independencia de la justicia. Pues yo no creo en nada de lo que he dicho. Porque, y además es evidente, a ti te sorprende, que me imagino que sea retóricamente, te sorprende que haya esta discriminación. Pues no la hay. De hecho, cuando salieron de aquel horno crematorio que era Blanquerna, fueron recibidos inmediatamente por todo el Congreso y el Senado y la presidenta del Senado al frente, y fue una condena unánime de los hechos que allí acontecieron, que como tú acabas de decir, yo lo digo en idioma más vulgar, una gilipollez. Entonces, esa gilipollez, todo el Parlamento, estoy esperando que todo el Parlamento se reúna para quejarse o plantear algo en contra del secesionismo. Ahí no se han vuelto a reunir todo el Parlamento. Y además, inmediatamente salieron voces que dijeron, hay que ilegalizar a la Falange. Luego ha habido otros parlamentos regionales que han ido a nuestra, digamos, falange hermana, que veo que hay una falange española de las Jons, en el Parlamento aragonés y en el Parlamento andaluz. ¿Cuál es su misión? Ilegalizar. ¿Habéis oído a alguien que intenten ilegalizar alguno de los partidos golpistas y que han cometido el mayor delito que se puede cometer en España, que es romper España? Nadie. Es más, están pidiendo que se presenten el 21 de diciembre y que nos olvidaremos de todo y pelillos a la mar y todos a la calle. Gente que tenía que estar pudriéndose en la cárcel por los siglos de los siglos, o otras cosas, pero como no hay otra cosa, pues pudriéndose por los siglos de los siglos. Dicho esto, que a lo mejor me enrollé un poquito, pero es que me salía escuchándote, que yo sé que lo tienes que decir porque tú te tienes que basar en la legislación y en la Constitución para desmontar todo lo que han hecho. Ha habido un par de cosas que yo vi, que una, por lo menos yo intento, creo que es irregular. El fiscal estuvo durante todo el procedimiento y todas las fases del procedimiento. Creo que normalmente eso no es normal. Él se presentó en el lugar de los hechos, fue el fiscal instructor, fue el fiscal ponente, fue el fiscal que después estuvo en el juicio de la audiencia provincial y fue el fiscal que recurrió, porque has dicho que recurrió el de TV3 y el de la Generalidad. Y José Luis Sánchez. Y el fiscal, que como el fiscal es puramente político, igual que los otros también, fue el gobierno del PP que dijo tú hasta el final, desde el principio hasta el final, y a por ellos. Después las argumentaciones, durante el juicio no se probó nada, porque has dicho tú, por ejemplo, lo del spray. Lo del spray nunca se llegó a demostrar, y Tomás no me dejará por mentiroso, porque unos decían, es que como van de sobraos, yo recuerdo que los abogados ni se lo habían preparado. Nuestros abogados fueron excelentes, la verdad. Yo me quito el sombrero y vamos, fantásticos. Ninguno de los abogados, tanto de la Generalidad como de TV3, como ni siquiera el fiscal, que era el que iba más preparado, joder, no consiguieron demostrar nada. El spray uno decía, no. ¿Cómo iban? Todos entraron marcial y en formación. Uno decía, otros... Bueno, te lo prometo que no estoy exagerando nada. Y que diga Tomás si es mentira. Unos decían que en formación, otros que a toque de silbato, otros que había uno dirigiendo, los otros... Está grabado. Pero si está grabado. No, pero si es que decía... No, claro, unas cosas ridículas. Y luego el spray decía, no, el spray era uno como de laca de señora que te llega hasta el codo. Otro que no se le veía... Es un arma femenina. Claro, y decía, no, otros que se caían en la palma de la mano. Otro no, es que tal... Eso fue una mujer. No se pudo demostrar nada. Eso fue en cuanto a las agresiones, no hubo ninguna agresión. El de TV3, que dice que luxó el hombro, se cayó, no se ve ninguna imagen. Y sacaron imágenes allí que ni siquiera se le dieron a las partes. Otra irregularidad. No, hay imágenes que no las tenía la defensa y que las conocieron allí. Y entonces resulta que el cámara después estaba filmando. Digo, bueno, no tenías el hombro luxado. Es como la de esta que salía que le habían roto todos los dedos de la mano y luego le vendan la otra.
Pues más o menos lo mismo, se ve que es de familia. Entonces, fue todo un escándalo, o sea, una chorrada que la propia juez, la jefa del tribunal, dijo, bueno, esto, y ya nos pareció, cuando salió la sentencia, 6 meses una barbaridad. Una barbaridad, porque dice la rotura de la puerta, se pagó. Sí. Se pagó. Entonces, ¿de qué? Y la agresión se ve en otra afirmación que no sale en las televisiones, ahora la he visto, miento que la he visto en algún sitio, pero que se ve a Sánchez Llibre cogiendo la base para atizar, además escogió a más chiquitín, a Jesús, hay que ser tonto, ya que te tal, pues dije, pero es que Sánchez Llibre, pues, entonces, todo fue un camelo. Todo eso ha servido de base, porque tú has dicho la base que sirvió para digamos, demostrar o acrecentar o incrementar el agravante de odio ideológico. Son los mismos que ya había, o sea, lo único que no han hecho nada nuevo porque no puede haber nada nuevo, porque en casación digo yo, entiendo yo, que es que algo que ha quedado sin juzgar de los hechos que se presentaron. Todos los hechos que se presentaron, joder, pues si es que se han vuelto a decir lo mismo, lo único que ahora el agravante que es, lo que has dicho tú, una cosa subjetiva, ¿cómo se mide el odio? ¿Hay un odiómetro? Yo no lo conozco. Entonces, pues parece que lo hay, pero siempre el odiómetro está a lo que ellos llaman extrema derecha, mal llamado extrema derecha, pero lo llaman. Entonces, claro, lo llaman extrema derecha. Dicen, no, a eso sí, a estos estamos analizando, y entraron y bajaban, y el otro miró, y el otro le antipaz. Pero si escraches de estos, vamos a decir, a cualquiera, vayamos mañana a cualquier facultad en Madrid, no falta ir a Barcelona, en Madrid, ponte en el centro de la facultad y pon una bandera española en la pared. A ver qué pasa. A ver, escáchese qué pasa. A ver si hay odio discriminatorio o no hay odio discriminatorio. No hay odio discriminatorio nada más que en un sitio. Quiero contarle una cosa. Estoy de acuerdo contigo, por supuesto. Sí quisiera apuntar una cuestión que a mí me llamó poderosamente la atención. Más allá de que esta sentencia no se recurrió por ninguno de los acusados, se podía haber recurrido. Es cierto que podrás estar de acuerdo o no, pero en cuanto al tiempo de condena impuesto, no es una condena dura. No. Supuesto que el tribunal ha entendido que los hechos han ocurrido así, se aplica Delito la faltas, pena. claro. Pero no era una condena dura, y yo entiendo, claro, probablemente mi opción hubiese sido no recurrir. ¿Por qué? Porque, cosa que era también bastante improbable, si la sentencia te viene firme, pues se van con los 6 meses, se suspende, no hubiese sucedido nada. Si tú recurres la sentencia y las acusaciones, ya digo que era improbable, no hubiesen recurrido, le abres la puerta a que ellos por adhesión puedan recurrir también. Pero si en su contrario, ellos cuando recurren las acusaciones, podían haber recurrido también. Eso no sucedió por las razones que fueran, yo ahí no me meto, y seguro que los compañeros o incluso los acusados o los condenados ya en este caso, pues tendrían sus motivos para no recurrir. Y quería añadirte, yo no es que crea o deje de creer mucho en la justicia, te digo porque te comento, yo llevo 22 años ejerciendo, comprenderás que he visto de todos los colores y de todos los gustos, y todavía hay veces que digo, no, ya no voy a sorprender más, pero porque soy un poco ingenuo, porque me sigo sorprendiendo, lógicamente, y me seguiré sorprendiendo. Pero, y en este asunto había una cuestión que me llamó poderosísimamente la atención. Hablabas de la congregación, de los diputados y de los senadores. Bueno, en el acto de Blanquerna, y esto lo dice una de las acusaciones, no recuerdo si es, creo que la de la Generalidad, dicen de forma, pero es que lo dicen en su escrito de acusación, que en el acto este del 11 de septiembre de 2013 había miembros del Tribunal Supremo dentro. Sí. Entonces yo digo, joder, y no se ha podido saber, o no, que seguro que, porque yo no he conocido el asunto hasta que me he hecho cargo del recurso de casación, no he conocido la instrucción, no he conocido los juicios, y seguramente lo que sí tengo son referencias de que los compañeros trabajaron fuerte, y además trabajaron muy bien, y seguramente contra viento y marea. Pero que había magistrados del Tribunal Supremo, eso lo dice, si no me equivoco, la Generalitat, pero en cualquiera de los casos, una de las acusaciones. Sí, en el acto de Blanquerna había magistrado del Tribunal Supremo. Ello se dijo durante una de las sesiones. Pero si no es que escucha, es que está por escrito. Ya. Está por escrito. No, pero que se dijo durante una de las sesiones que
que se le pidió, digo, oiga usted, al delegado de gobierno, al embajador de Cataluña en España, ¿no? En Madrid, que tenía cosas memorables, ¿no? Entonces se le dijo que cómo era el criterio de invitación, a quiénes habían invitado. Y él sí había invitado y dijo en la relación, ha invitado a miembros del Tribunal Supremo, a miembros del Tribunal Constitucional, a parlamentarios, pero no fue Sánchez Llibre, fue el vasco que es ahora del PNV, Anasagasti, y Sinceramente, nadie más. Yo no sé si fueron o no, pero salvo error mío, que a lo mejor se me ha ido el santo al cielo, pero yo creo recordar cuando estuve estudiando la documentación para formalizar el recurso, y vamos, suelo tener buena memoria y este dato, hombre, es complicado que me lo pueda inventar o que me venga a la cabeza. Sí me llamó poderosamente la atención el hecho de que había magistrado del Tribunal Supremo. Y un último apunte a lo que has dicho, es cierto lo del fiscal. Normalmente en discusión hay un fiscal que está asignado a un juzgado y ese es el que lleva toda la discusión. Claro. Cuando finaliza la instrucción y pasa a la fase plenaria, lo que es ya el enjuiciamiento, pero vamos, esta es la mecánica de la fiscalía. Los fiscales van turnando. Un día están en un juzgado, cada juzgado no tiene un fiscal asignado. Van turnando. Y bueno, puede ser por casualidad, porque también esas casualidades pueden ocurrir, que el mismo fiscal que haya instruido sea el que, rotando, llegue al día del juicio. Podría suceder, como posible es. Pero bueno, pero es mucha casualidad, también es cierto. Y lo último, normalmente en instrucción, eso lo sabe cualquier persona que se dedique a esta profesión, el fiscal ni va a las declaraciones, si hay una vista de prisión, lógicamente tiene que ir, pero es que se limita a que le pasen las actuaciones y a poner el visto o interesar la práctica de alguna diligencia de investigación, en su caso recurrir, pero a lo que son la práctica de las diligencias no suelen ir, y mucho menos comparecer al lugar de los hechos. O sea, si estás hablando de un asesinato porque se va a reconstruir el tema, eso, pero bueno, o sea, de estas que no te... En fin, yo desde luego no lo he visto en 22 años. Dos cosas más y me callo ya. Por favor, Nacho, No te lo muy juro breve. por Es que niños. hay muchas personas por agilizar. Que no, Sé que el nada tema más es dos muy... cosas. No, pero Venga. es que son dos precisiones también. Vamos. El acto se interrumpió temporalmente, se acabó el acto, ¿eh? Después de que se fueron, siguió el acto. Pero no en el mismo sitio. No en el mismo sitio. Bueno, dentro, en un patio interior, como explicaron ellos tal. Bueno, ya sé, no sé qué iba a decir, había otra cosa, pero en fin. Bueno, para luego dentro de un rato. Bueno, un paréntesis. Hay que oír a Nacho Larrea en Radio Ya, hay que oír a Radio Ya en su programa que es La Hora del Café, que no se os pase. Y a Radio Ya hay que oírla. Fausto interviene una vez a la semana, más o menos, en la tertulia de mi querido amigo Javier Arce Isaac. Y publicidad, pues que oigáis a Radio Ya y al programa de Nacho. José María Gil. No, yo simplemente era preguntar. En la cárcel de Soto del Real, el otro día cuando entraron los dos fulanos estos, Los Jordis, hubo un grupo de gitanos que les increparon gritando "Viva España, no sé qué historia". Pide el traslado de módulo y se lo niegan. ¿Eso es odio o qué es eso? A mí me parece que es una gilipollez y una llamada de atención con un objeto distinto al... Pero si alguien se molesta porque digan "Viva España", pues en fin, el problema lo tiene. Es que quiero decir, estamos llegando hasta este punto, ¿no? De absurdez. De absurdez. Entonces, claro, me imagino que eran gitanos, parece ser, los habrán metido en la celda de castigo, ¿no? Pues llamar "Viva España" a estos dos. Estoy convencido que sí. Amablemente. Bueno, Ya está. Muchas gracias, José María. Jorge. Bueno, yo quería hacer un par de preguntas. Como desconozco cómo ha sido lo que es todo el procedimiento hasta la sentencia del Supremo, después sí que he hablado alguna vez con Tomás, más que nada de las expectativas y demás, pero no del procedimiento. Y como por lo que te he oído, tú te has incorporado ya en el recurso de casación, pues no sé si... De amparo. Perdón, de amparo. No sé si
si podráis responderme, pero a la vista de los componentes del Tribunal Supremo, teniendo en cuenta que algunos son marcadamente ideológicos, que han pertenecido incluso a alguno fundador de asociaciones progresistas de jueces, que uno de ellos ha tenido sus más y sus menos con Falange Peña de la Fons en un procedimiento judicial cuando el tema de Garzón, en concreto Luciano Varela, etcétera, etcétera, donde ahí hubo bastantes, vamos, se pusieron bastante en evidencia muchas cosas. Si en algún momento se planteó la posibilidad de recusar a alguno de los miembros del Tribunal Supremo, que además, a la vista de la sentencia, donde constantemente está hablando la extrema derecha y tal, se ve la antipatía ideológica claramente en la sentencia, si en algún momento se planteó eso, si se descartó por alguna razón, o si sabéis. Hombre, Y la otra pregunta, bueno, la hago después. Yo lo desconozco porque te digo, me he incorporado Claro. al asunto y básicamente lo que más he analizado es la sentencia, sí, que ya bastante, ya tiene bastante análisis. Lo desconozco, pero de todas formas sí te digo que el procedimiento de abstención o de recusación, porque ellos también pueden abstenerse, Sí. si hay alguna una cuestión que la ley así lo prevea para abstenerse, y el de recusación es bastante complicado y además casi lo peor que tú le puedes decir a un juez es que, oiga, usted no está en condiciones de juzgar porque tiene una enemistad o tiene en este caso una ideología de carácter o de signo contrario. Bueno, O sea, a mí- lo que pasa es que en el caso de Luciano Varela, o sea, hubo ahí con Cualquiera de los nosotros casos- unos temas que, En vamos, cualquiera de los casos muy desagradables. yo creo que, joder, los jueces, como todos nosotros, tienen su ideología. Final, y sí, bueno, pues sonará, dice, bueno, pues eres ingenuo, sí, bien, pues una ideología, y al final lo que tienes que hacer es aplicar la ley, aplicar la justicia. No creo que solamente por una cuestión ideológica, salvo que sea una cosa muy grave, que no sé si es el supuesto, lo desconozco. Bueno, nos echó el procedimiento de una manera bastante... Sí, no, sí, a la vista, sí. Vamos. No, yo creo, en principio creo que tampoco sería un motivo. Sí me hubiese parecido un motivo, pero no por nada, porque estarían contaminados. Es decir, si el juez que al final en el Tribunal Supremo va a ser el que va a dictaminar estaba allí presente, es obvio que más que como juez, en su caso debió haber ido al procedimiento como testigo. Y evidentemente por una cuestión de imparcialidad, por estar contaminado, debería haberse abstenido, pero que, insisto, si es que fueron esos jueces, que no lo sé, tampoco tendría por qué coincidir con algunos de los que hayan resuelto, no lo sé, pero vamos, me parece que hubiese sido muy complicado el... Por lo menos el caso de Luciano Varela es que estamos marcados con el odio, por lo menos hace las JON, ¿no? Quiero decir, vale, eran otro grupo, pero bueno, se puede englobar a lo mejor, no sé. Por lo menos, y luego a la vista de la sentencia, como en todo momento, extrema derecha, está, o sea, ahí hay un prejuicio, claro. Es que no recuerdo ahora mismo quién fue, no sé quién fue el ponente. No, el ponente fue otro, un tal Soria. Al fin y al cabo, Luciano Varela no deja de ser uno de los 5 que componen la Cámara. No hay pocas ocasiones en las que hay votos particulares porque alguno de los magistrados no opina igual e incluso el resultado que propone es distinto. Hay gente que dice, oiga, pues se tenía que haber casado la sentencia por este motivo y como no estoy de acuerdo con ello, pues lo respeto, pues no te queda otra, ¿qué vas a hacer? Pero emites tu opinión. Para eso existen los votos particulares. Pero no desconozco si se les recusó o no. Y la otra cuestión que quería plantear es, que esta sí me podrá responder, supongo, es, visto el tema del agravante por odio ideológico, discriminación y demás, como el odio que se plantea es hacia el catalanismo, ni siquiera es el independentismo, que se menciona varias veces, pero finalmente es el odio a lo catalán, más prácticamente, ¿no? ¿En qué medida pudo o ha podido influir o ha podido perjudicar a todos los implicados el hecho de que se tirara la bandera catalana? Es decir, que para mí es el mayor error de todo el acontecimiento, en la medida en que eso pueda... Es decir, a veces, igual que ahora para meter en prisión a estos señores dicen que el que esté Puigdemont fuera perjudica a todos, bueno, ¿en qué medida eso ha podido perjudicar a todos en el sentido de considerar el odio ideológico plasmado en el hecho de tirar la bandera, ¿no? Ya, yo entiendo, vamos a ver particular, es una opinión mía, que el hecho de tirar una bandera en la vorágine de los hechos, tal y como suceden, no creo que sea significativo y desde luego no descriptivo de una situación de odio. Yo creo que el odio va mucho más allá. En cualquier caso, creo que
la actuación de las 14 personas que bajan no es motivada por ir contra lo catalán o el catalanismo, sino todo lo contrario, que lo que se estaba proponiendo era la defensa de la unidad de España. Pero es decir, es que cuando tú estás diciendo no nos engañan, Cataluña es España, estás diciendo que esto es algo nuestro y que catalanidad es hispanidad, lo que es, no está yendo contra Cataluña, lo que está diciendo, tú eres parte de mí, tú eres parte de mi nación, y por lo tanto, si formas parte de mí, ¿cómo me voy a odiar a mí mismo? O sea, es que eso es indiscutible, pero la cuestión es si en esa imagen se hubiera podido justificar el odio de alguna manera, porque apelan a la imagen, claro. Es que a mí me parece mucho más relevante, este segundo argumento que el primero. De, venga, pues mire, pero es que en cualquier caso le habrá tirado uno, muy bien. Pero si yo lo que estoy diciendo, que lo catalán es español, si yo me estoy declarando español, por lo tanto estoy asumiendo que eso es mío y no me voy a odiar a mí mismo. Es que es tan contradictorio y tan absurdo. ¿Quiere apuntar a este asunto, Tomás? Algo. Nada, de todas maneras, Jorge, sí me gustaría puntualizar un pequeño detalle respecto a la bandera. O sea, tú básate principalmente también en las fuerzas políticas que había dentro de la librería. O sea, básate un poco en el contexto y en que de igual manera luego se terminó reconociendo que era un acto privado, ¿no? al que no se podía acceder sin invitación. Claro, ten en cuenta que en ese entorno lo último que se va a pensar una persona afín al españolismo es que esa iba a ser la señora y no una yo eso no lo discuto, ¿no? Yo nada más que digo la consecuencia que sí, puede si es verdad, mira, más. te voy a reconocer. Por cierto, ¿era estelada o era la señora? No, la señora. Era la señora. Luego una precisión a lo de Tomás también, me he acordado ahora. Vamos. No de partido. Sí es cierto que posteriormente, los días o las semanas posteriores, se terminó reconociendo el error, pero claro, basándonos un poco en el contexto de lo que se estaba desarrollando ahí. Es más, te puedo asegurar que a quien más dolió la caída de esa bandera fue a nosotros, porque tú imagínate lo paradójico de reivindicar la españolidad de Cataluña y que luego a la par veas cómo se está tirando la bandera catalana, pero claro, hay que ponerse en contexto, ¿no? Y decir, puñetas, ¿quién se va a pensar aquí que esta gentuza va a tener la bandera oficial de Cataluña y no va a tener la que enarbolan ellos, ¿no? Simplemente fue eso, ya te digo, a los días, a las semanas posteriores, no recuerdo exactamente, se reconoció el error y ya está, y lo que predominó no fue desde luego ese hecho, sino nuestra reivindicación, ¿no? de esa Cataluña hispánica, sin más. Y yo creo personalmente que no ha influido. De cara eso es lo que lo preguntaba, ¿en qué medida puede haber influido? Porque yo creo que no, porque esa imagen, o sea, todo eso, tenerla, ¿no? todas esas puntillas judiciales, yo personalmente, y hablo desde mi punto de vista únicamente, creo que obedecen a intereses que están por encima de lo meramente judicial. Y luego a partir de cada uno, que cada cual piense lo que... Muy cortito, Nacho. Muy corto, no, es una precisión que te acordarás tú en el juicio. Sí. Cuando se hablaba de lo de la bandera, se creyó por parte me imagino que el que la tiró, que luego se levantó otra vez la bandera, pero que se creyó que era la estelada. ¿Por qué? Y fue la discusión que hubo con el juzgado, con los jueces, con la parte acusatoria. Y fue que ellos defendían que era un acto oficial. Y se preguntó por nuestros abogados, oficial, ¿dónde estaba la española? Y no existía la española, no, en la fachada había fotos, en la fachada no había ni una bandera, no, ni la española ni la rusa, ninguna. Pero luego dentro, que decía, no, es que el acto oficial era dentro, y después tampoco estaba la bandera española, luego no era un acto oficial y debió. Gracias por el apunte, Nacho. Lo dejamos ahí, damos paso a... ¿Ya sabes, Jorge? Sí. Carlos Carlesa. Bueno, hola a todos. Yo solamente quería hacer una pequeña reflexión sobre lo que has hablado. Lo que yo entiendo es que el Tribunal Supremo ha decidido, pues ya tenía decidido, en este caso el sistema lo veo más, que los partidos falangistas son partidos de odio. O sea, está ya metido en el ADN de este sistema que un partido falangista es un partido de odio. Por lo tanto, lo que hacen es odiar directamente. No hace falta que justifiquen porque no, odian, ya está. Un poco es lo que yo veo, porque según las justificaciones que has dicho que había en la sentencia, tal cual, nada es justificable para aplicar el delito de odio, ¿no? Estoy de acuerdo. Eso por un lado. Y por otro te quería preguntar, esto ya crea jurisprudencia, entiendo.
jurisprudencia... Entiendo que cualquier partido o cualquier militante dentro de un partido falangista o todo lo que meten ellos en extrema derecha, en cualquier momento que hagamos alguna expresión hacia afuera de cualquier sentimiento, puede ser catalogado de odio. Hombre, yo... O sea, es un aviso a navegantes, ha sido el aviso a navegantes del Pero yo sistema. la duda que tengo es que si el aviso a navegantes es solamente para la extrema derecha, como denominan, o es un aviso a navegantes para todo, porque al final digo, bueno... Yo imagino que van igualando a veces, ¿sabes? Claro, porque yo son estoy de acuerdo equidistantes con siempre, Fausto, ¿sabes? dice, bueno, al Pero- final de lo que se trata quizás es de imponer el pensamiento único, aviso a navegantes, hoy le ha tocado de una parte, pero es que mañana le va a tocar a los de Sí, a los del que otro ellos lado. igualan, Y ellos sí, igualan sí. porque el Entonces, sistema es al así. final dices, oye, pues Yo- no salgáis de aquí porque como salgáis os vamos a dar un puede ir castañazo. a Pablo. En la sentencia de la Basílica de Pilar no pusieron No. audio ideológico. No, Y coincidió en el tiempo. Es que el religioso no habla. Carlos. Eran anarquistas. No, es un eso poco era eso, por si, ideológico. si esto iba a crear una jurisprudencia... Hombre, vamos a ver, Y- en la jurisprudencia se necesitan dos, para entender el sentido técnico de lo que es la jurisprudencia, dos sentencias. Yo dudo mucho que el Tribunal Supremo vaya a dictar otra sentencia de este calibre, porque entonces eso ya sería pagar Hombre, y vamos, no sé, yo he visto espero que no, por lo menos, ya digo, que dentro de mi en carácter... cantidad de manifestaciones se queman símbolos. Sí, Normalmente la extrema izquierda siempre está quemando banderas españolas, Cuadros del rey. ¿sí? Y cuadros del rey, y no sé, allí eso sí que puede ser ya, es decir, me parece mucho más grave, además ¿sabes? estaríamos Claro. hablando de un delito distinto y específicamente tipificado. La bandera de España no es enarbolar una bandera de derecha o de izquierda, ya es la comisión de un tipo penal diferente, que además que viene expresamente, o sea, no se pueden quemar porque es constitutivo de delito, eso. Pues se conocen pocos casos de condenados. Probablemente, bueno, alguno hay, ciertamente alguno hay, pero es que al final resulta que muchas veces al final en la justicia lo que importa es el factor humano, porque a lo mejor este mismo Tribunal Supremo compuesto por 5 magistrados diferentes o incluso 2 de signo contrario o 3, al final esto va por mayoría, pues la sentencia hubiese sido distinta. Desde luego, si sirve de comparación, que yo creo que sí, la discrepancia de una sentencia, que es la de la Audiencia Provincial de Madrid, a comparación con la del Tribunal Supremo, y dices, oiga, pues que estamos hablando de hechos distintos, de leyes distintas, o sea, llama poderosísimamente la atención. A mí me parece, sin ningún género de dudas, que es mucho más acertado, también con las discrepancias que pueda tener en cuanto a que condenen a todos. Y dices, oiga, pues es que usted le ha dado un manotazo si es que se lo dio. Pues a usted se le condena por una falta. Es que usted ha roto una puerta. Bueno, pues averiguemos quién es. Si no sabemos quién es, ¿por qué vas a condenar a los 14? Y hay cosas que yo con la Audiencia Provincial de Madrid tampoco estoy de acuerdo. Pero desde luego, si tenemos que comparar las dos sentencias, es evidente que una es mucho más ajustada a derecho que la otra. Belén. Factor humano, es el factor humano que es importante. Y el fantasma de Nuremberg. También. Cardesa, perdona, que te Sí, has sí, no, terminado. no, bien. Belén. Bueno, yo no soy abogado, pero ahora que está tan de moda el patriotismo constitucional, no se puede apelar precisamente al hecho de que ellos entraron nada más que gritando una verdad constitucional como es y insistir sobre todo en ese hecho. Porque claro, yo entiendo que bueno, me parece que hay alguien de los condenados, de los camaradas de Banquerna, que sí que ha recurrido al Tribunal Constitucional, ¿no? Tomás, por ejemplo. Por eso te digo, Esto es claro, el recurso. por eso te digo. Entonces, a ver, el hecho en sí de que ellos entrasen gritando una verdad constitucional, que ahora mismo se está gritando por millones de personas, y que de hecho está reconocido por la Constitución, porque más claro que el hecho de que Cataluña es España y que está reconocido en la Constitución, yo creo que es por ahí donde se puede demostrar que no es un delito de odio. Yo en uno de los motivos de mi recurso de amparo digo exactamente lo que está diciendo. Lógicamente, Exactamente. me alegro. Es No, que- además digo yo, no, pero es que hay que claro, insistir ahí, es que decir que Cataluña es España no deja de ser una obviedad. evidentemente. No, Por lo menos una hoy. obviedad legal. O sea, es Sí, decir, sí, claro, por lo menos hoy. por lo tanto, Un momento. Sí, eso yo estoy tiene que completamente desmontar el de hecho acuerdo. de, Sí, sí, no. de que sea un Pero ya, delito de lo odio, que ¿no? pasa es que el Tribunal Constitucional tiene un porcentaje de admisión de un 0,25%. Quiere decir que de cada 10.000 recursos,
entran a conocer 25. Y luego, a ver en cuánto se da la razón. Y hay unos requisitos que son tan exigentes, es decir, hubo una modificación de la ley de tribuna constitucional precisamente para que no se entrara a conocer. Y otra cosa solo, a ver, el hecho del spray famoso de mostaza, esa es un arma femenina, únicamente. Es decir, había muchas mujeres allí, lo que es la sala, y evidentemente eso es un arma que se utiliza contra la violación, directamente. O sea, es imposible que un falangista lleve eso para defenderse, eso para empezar. Y ninguno de los miembros de la presunta extrema derecha que entró, ni siquiera la chica, fue capaz de utilizarlo. Creo que es un dato absolutamente irrelevante en cuanto al devenir no, es cierto. Yo lo llevo. O sea, porque, te digo, es cierto, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid dice que no se ha podido acreditar. Pues naturalmente, porque fue una de ellas. Fue una de ellas. Se dice que podían haber sido los guardaespaldas, que había allí. No, tampoco los guardaespaldas llevan ese tipo de armas. Te digo que era alguna de las que estaba allí. Son un poco gays. Una de las mujeres que estaba allí. Por eso no ha salido. Manolo... ¿Has terminado, Belén? Manolo Bartos. Bueno, sobre todo mostrar todo nuestro apoyo hacia vosotros, en el caso que estás tú aquí, pero vamos, en representación de todos, y solamente la reflexión de pensar que es la eterna lucha entre el bien y el mal. O sea, el bien que construye, que ama, que trata de integrar la vida, contra el mal que trata de separar, trata de matar y trata de hundir todo lo que se ha creado. Ese, como decían, el Ramayana, ¿no?, que era el poema hindú sobre el bien y el mal. Vosotros lo que tratabais es de salir por encima de esa media, de que creciera la hierba, y lo que se está haciendo con esta sentencia es segarla. Cualquier cosa que trate de sobresalir de todas estas mediocridad que es la que vivimos, y solamente estamos más sensibles la gente que estamos en otros círculos, o sea, en otros medios de comunicación, no los medios de comunicación, digamos, democráticos, que se están escondiendo totalmente de este caso, cuando si verdaderamente son democráticos es lo que más tenían que hacer, porque es obviamente una injusticia. Y hablar también sobre el tema de que han dicho que sois de extrema derecha, lógicamente es un agravante, porque si fuera de extrema izquierda directamente habían sobreseído este caso. Solamente mostrar nuestro apoyo y nuestro cariño a todos. Tengo también una pequeña reseña, o sea, aquí es que no creo que se pueda comparar nada de lo que hagamos nosotros con lo que hace la extrema izquierda, ¿no? Porque es que proporcionalmente exacto, siempre claro, los que terminamos perdiendo somos precisamente nosotros, porque no queremos saber nada de este sistema, ni de esta constitución, ni de esta democracia, ni de nada que conforme este marco de existencia social, política y económica, ¿no? Sin embargo, la extrema izquierda, o la izquierda europea, la izquierda socialdemócrata, ¿no? Si nos damos cuenta, en términos económicos, por ejemplo, sus sindicatos principales, los partidos políticos principales reciben subvenciones de ese propio sistema. O sea, es que tanto la izquierda como su extremo no dejan de ser, digamos, las caras sociales, no parte de este propio sistema. A nosotros, ¿quién nos subvenciona? A nosotros, ¿quién nos quiere? Si somos para este sistema los apestados. Pero por una simple razón, porque queremos transformarlo, queremos revolucionarlo, ¿no?, para llevar a cabo otro modo de existencia, y eso es lo que ellos no van a tolerar. De ahí vamos a tratar el tema de Blanquerna, ¿no? Como te has dicho antes, nos quieren segar, quieren arrasar con nosotros, ¿no? Tú date cuenta de una cosa, Manuel, todos los que estéis aquí presentes, ninguno de los 14 patriotas encausados en ningún momento hemos ido con la cabeza baja, intentando dar pena a nadie, ni siquiera derramando una sola lágrima, jamás. O sea, siempre hemos ido con la cabeza bien alta. ¿Por qué? Porque a diferencia de la extrema izquierda, que suelen ser unos ambiguos, unos vendidos y demás, nosotros creemos en lo que hemos hecho, creemos en un ideal superior que queremos transmitir a la gente. Por lo tanto, ¿cómo puñetas no vamos a ser enemigos de este sistema? Que nos quieren meter en la cárcel, bueno, ya lo hicieron con Pedro Varela, que es donde comenzó toda esta persecución. Nosotros simplemente
somos los siguientes, ¿no? a toda esa persecución que llevamos sufriendo. Todo lo que trata de crear una conciencia. Pero yo por lo menos con la, se podrá llamar ingenuidad o el idealismo de la juventud, yo quiero dejar bien claro que el hecho de estar entre unos barrotes, entre cuatro muros, no va a parar, o sea, no va a conseguir que yo fulmine la forma que tengo de pensar. Es más, gracias precisamente a estos 4 años de prisión voy a tener mucho tiempo para leer y quién sabe si no termino escribiendo un libro y todo. O sea que, nada, con la cabeza bien alta y dando por culo al sistema. Manolo. Sí. Presidente. No, simplemente es que he oído mencionar la Constitución Española, la ha mencionado Belén. Lógicamente es la referencia jurídica máxima a la que puede únicamente acceder un español, pero el problema de esta Constitución es que esta Constitución es un buffet. Es un buffet del que cada cual se sirve lo que le da la gana y prohíbe a los demás servirse de lo que les gusta. Imaginaos aquí la mesa, aquí las cigalas, aquí el chorizo ibérico, aquí el jamón y viene, no sé, cualquiera, José María, quiere coger una cigalita. Eso es lo que pasa con esta Constitución, ni más ni menos. No, es lo que pasa con esta Constitución, o sea, que tiene tal cantidad. Vamos a ver, se quejaban muchas personas muy cercanas. Joder, macho, sí, mucho hablar de la independencia de Cataluña, si España se rompe, joder, pero tenemos otros problemas muy graves. Claro que tenemos otros problemas muy graves. Pero es que resulta que esto es como el pintor que está pintando y le quitan las caderas, se queda colgando las brochas. Mire usted, si nos quedamos sin sustrato, sin apoyo físico, pues me da mucho igual. ¿Qué más explotación hay que esa? Claro que sí, claro que hay problemas muy graves. Claro que este es el país donde más droga se consume de Europa. Que ya simplemente con eso tenía cualquier parlamento democrático tarea por una temporada. Entrando en sabe Dios hasta dónde. Pero ese es el problema de la Constitución, claro, que hay derechos que se anuncian, pero ojo, son de pago. Usted tiene derecho a techo, usted tiene derecho a... Pero, y si no puedo dárselo yo, pues no se preocupe que ya... Entonces, esto para mí es lo fundamental. O sea, que esta Constitución, y después de todo lo que está pasando, está quedando para el arrastre. Pero ¿qué mayor contradicción para esta Constitución puede haber que tener el artículo 155 utilizado, que es prácticamente, en el caso del barco del arma súper sofisticada que va a caer en mano del enemigo, darle al botón rojo, volarlo porque ya no va a tener utilidad para nosotros, no va a tener para... El 155 es la voladura. O sea, después de esto, ¿quién coño va a creer en esta Constitución? Y sobre todo... No sé si lo sigo corto. Me vas a crear un complejo de que no, pero es que hay una cosa muy importante en lo que has empezado a decir, que el tema de lo que está el patriotismo constitucionalista o constitucional, el problema está en que todos están hablando ya de dialogar. ¿Y cuál va a ser el diálogo? Cambiar la Constitución. Con la Constitución cambiada, ¿qué va a pasar? Pues es que se acabó España. Pero como está legal, está la Constitución, todos firmes. Y cuando digo todos firmes, bueno, porque el ejército mutis por el foro, con la Constitución, ¿qué tal? Y si lo dice la Constitución, ¿qué vas a hacer entonces? No, si va a ser es a lo que van, ¿eh? El diálogo es esto por etapas. Una especie de federación, confederación, porque además cuando hablan de federar no saben lo que dicen. Donde habrá 2 o 3 privilegiados, que serán más que nadie, que harán rancho aparte y que luego cuando necesiten algo lo pedirán a voces y dirán, o me marcho. O como ahora. Que es lo que están haciendo ahora, en definitiva, pero con más fuerza. Pero chicos, bueno, yo creo que a los que todavía queremos, y perdón si me estoy metiendo, y alguien estoy quitando. Yo creo que los que andamos por estas órbitas, lo primero que tenemos que empezar a pensar, seamos serios, es qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar con lo que quede. ¿Cómo vamos a poner proyectarlo a futuro? ¿Cómo vamos a...? Pero no aceptando lo que queda, ¿eh? No aceptando, claro, por supuesto. Desde ahí. O sea, joder, tampoco aceptaban, me imagino, los nobles godos, lo de irse al Alto Covadonga a tirar cascotes. Joder, pero bueno, pero tuvieron que hacerlo. Claro que lo admitían. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a pensar. O sea, después de esto, ¿qué? Porque aquí está todo el juego repartido, me parece bien. No, está clarísimo. Bueno, vamos a dar paso a Luis, ¿te parece, Nacho? Luis, además, bienvenido, que creo que es la primera vez que vienes. Luis, además, de español, es catalán, y ha vivido muy de cerca todo este
cotarro que se ha liado, aunque ya el otro día me dijiste que profesionalmente ya estás en Madrid. Adelante, Luis. Nada, 3 cosas muy breves, empezando pues eso, como catalán dar las gracias a Tomás y al resto de valientes que entraron en el Blanquerna ese 11 de septiembre del 2013, que gracias a ellos en parte pues ha habido, creo yo, es también resultado, fruto de vuestra protesta y de vuestra valentía, pues una protesta como la que hay hoy en día en las calles de Barcelona. Y dos preguntas muy concretas. La primera, decías que sí que conoces alguna sentencia en sentido contrario, pero yo creo, y corrígeme si me equivoco, que hay condenas en sentido contrario, pero por hechos concretos, pero que no se les ha puesto el agravante de odio a lo español. Si hay alguna, me puedes corregir, pero yo creo... Bueno. ¿Odio ideológico en otro sentido? En el sentido que refiero, yo desde luego no... Esa es la diferencia. No lo conozco. Porque si quemas un autobús, pues es un delito y te condenan, pero además si quemas un autobús por odiar a España, yo creo que lo han hecho, no creo que a ninguno de los que ha quemado un autobús se le haya puesto el agravante de quemarlo por odio ideológico. Si nos referimos a estos últimos hechos, a ver, a lo mejor quizás haya que esperar un poquito de tiempo, supongo que algunos de los hechos estarán judicializados y dentro de X tiempo, meses o años, saldrá alguna sentencia. Te digo, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Hombre, hechos delictivos se están produciendo a diario con odio ideológico hacia España y yo de eso no he escuchado nada. Pero bueno, no, yo tampoco, o sea, en el sentido que tú dices, yo no la conozco. Claro. Eso es, digamos que esa es la importancia diferencia entre las condenas de unos y las condenas de otros. Claro, si te pillan quemando un autobús, pues sí te condenan de momento, gracias a Dios. Y luego otra pregunta también muy breve. Decías de recurrir al Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos. ¿Eso en algún caso puede llevar, aunque sea en un porcentaje mínimo, el aplazamiento del cumplimiento de la pena? No, eso nunca. Vale. Miguel Ángel Vázquez. Es más, puede suceder que si supuesto de que tengas un segundín, esto fuese a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la primera ocasión que dicho tribunal le da razón al demandante después de haber cumplido y se va con una indemnización magnífica de 6.000 euros. Pero te estoy hablando de gente que han pasado 10 años en prisión. Y que le habrá costado mucho más todo. Y se va con sus 6.000 euritos y la razón aquí en el... Pero el tiempo que está en prisión no se lo quita nadie. Claro. Miguel Ángel Vázquez. Bueno, yo en realidad sobre Blanquerna tengo muchas dudas, pero dado que esto ha sido una charla fundamentalmente de tema jurídico, pues sobre el tema jurídico no tengo ninguna duda, me parece una putada importante. Pero a lo que voy, en mi condición de militante tengo una inquietud, y es, y te hago la pregunta a ti porque eres tú el que está aquí, pero es extrapolable a todos los 14 condenados. ¿Tú te has sentido defendido por tu organización? Sí, por lo menos en mi caso sí, y que yo sepa, a mí ningún otro encausado me ha comunicado nada diferente. O sea, te hablo de mi... Sabes que por internet sí que existen cosas de... Que mi grupo sale vinculado a mí, necesito dinero, no sé qué, no sé cuánto, que esto venía un poco también, a que aquí no ha llegado lo de la tira de la cuenta corriente, pero bueno, ahí... pero que yo cuando la vi por Facebook, dije, coño, si es que es la tercera cuenta que me llega, además, y mis medios son limitados, a ver si le voy a dar al tío que se me vaya a Cancún a tomarse un... Sí, es verdad que bueno, hubo un pequeño problema, ¿no? respecto a las cuentas bancarias, bueno, en fin, los típicos líos que pasan en nuestro entorno, ¿no? Que parece que nunca somos capaces de llegar a acuerdo, aunque sea a lo más elemental, pero, y esto te lo digo con total sinceridad, que yo sepa, ningún encausado ha estado desprotegido en este proceso, y es más, yo te puedo garantizar que por parte del jefe nacional de mi organización, en este caso de Manuel Andrino, él siempre, así como los abogados de esa organización, han estado dispuestos a defender de forma completamente gratuita a quien lo necesitara. Si luego otros encausados han tenido problemas con sus respectivas organizaciones, pues bueno, eso ya son temas privados que a mí desde luego no me incumben. Pero yo te garantizo y te juro delante de los aquí presentes que por lo menos por parte de la Falange siempre se ha tendido la mano a quien más lo necesitara, y desde luego sin pedir un solo duro cambio. Luego ya, bueno, lo que haya podido haber por ahí, pues no tengo conocimiento ninguno. Pero yo creo que lo más importante es que ahora los 14 estemos unidos y, bueno, dentro de lo que cabe lo estamos.
Y bueno, y hace poco, pues precisamente para restar un poco de hierro al tema de que haya diferentes cuentas bancarias, pues se decidió llevar a cabo este proyecto, ¿no? de abrir una cuenta bancaria para todos los encausados, sí, una cuenta bancaria conjunta para todos los que lo necesitan. ¿Qué es esta? Esta que os he dado aquí. Y ya, pues nada, para la persona que lo necesite, pues ir ingresando en su cuenta a medida de lo que vaya necesitando. En el manifiesto ese que has hablado, ¿se habla de cantidad económica a recaudar? No está especificado, pero oscilan entre los 4.000 y los 4.500 euros. Y en caso... Pero por cabeza. Por cada uno. Cabeza, sí. 4.400 y pico. Es una barbaridad. Y luego, si Dios y la justicia, en este caso quiere, si alguno de los encausados le sustituyen la pena inferior a 2 años por el pago de una multa, me parece, José María, ¿sobre cuánto podría oscilar esa cuantía? Pues vamos a ver, en concreto nosotros no nos interesa y nos lo acaban de denegar. Tengo 8 días para recurrir, lo recurriré. No voy a decir los magníficos argumentos porque son de chiste. Pero bueno, vamos a ver, si estamos hablando de 13 meses, son 365, 395 días, cada cuota, cada día son 2 cuotas, pues serían alrededor de 800 euros y entre 2 euros que es la mínima y 500 que es la máxima, pues en función de la capacidad económica, pero bueno, una media podría ser 5 o 6 euros por 800. Si por 8 pues otros 4.800 euros, otros 5.000 euros. O sea, más de 1 millón de las antiguas pesetas. No, pero bueno, escucha, que bendito sea si a ti o a cualquiera del resto de acusados le sustituyen la pena, que es la única que puede ser, la de 1 año y 1 mes por el delito de daño, se lo sustituyen por una multa. Estás quitando 1 año y 1 mes que, bueno, en la práctica hace que pueda disfrutar permisos 3 meses antes. 3 meses y un poquito. Pero cualquier tiempo que estés menos ahí, pues mejor. Miguel Ángel. No, pues que cuentes con libros en prisión si entras, que espero que no, y que cuando acabes de escribir el tuyo, que hables conmigo. Más preguntas, más opiniones, algo que se quede por ahí. Lo que queda, como saquemos lo que queda. Pues yo creo que, si os parece bien, Tomás, yo creo que deberías de cerrar tú esta tertulia. Pues algo se te va a quedar en el tintero, algo... Es que se me han quedado... Claro. Bueno, es que se me quedan muchísimas cosas, porque es que son 4 años de experiencias, 4 años de vivencias, de pensamientos, de 1000 historias que, bueno, es que se necesitaría mucho más que una tertulia para poder expresarlo. Claro. Pero yo sí me voy a quedar con 2 detalles solamente, que son los únicos que me importan, que es vuestro apoyo, el apoyo de todos los camaradas, que independiente, o sea, incluso teniendo marcadas diferencias ideológicas, en este caso conmigo, por ejemplo, ¿no? o con los falangistas, les ha dado absolutamente igual, ¿no? y sin embargo han estado ahí defendiéndolo. O sea, ese sentimiento de solidaridad y de hermandad entre las partes, por 14 personas que vamos a chupar talego por defender una causa que defendemos todos, desde luego a mí me ha llenado muchísimo estos 4 años y, o sea, jamás me he sentido abandonado, ni por ninguna organización, por supuesto, y muchísimo menos por todos los que conformamos este pequeño mundo, ¿no? Del que tan orgulloso me siento de formar parte. Y luego, dejándonos a nosotros a un lado, me parece que lo comentaba antes alguno de los presentes, que ya se está viendo en manifestaciones populares por la unidad de España, independientemente de quién lo convoque, que se están gritando nuestras consignas, ¿no? No nos engañan, Cataluña es España, catalanidad es hispanidad, etcétera, etcétera. Eso se debe a algo, eso se debe gracias a nosotros. O sea, sin más, yo no voy a divagar nada más. Es más, incluso tanto la señera como la bandera nacional, en las cuales está estampada la frase de Viva la Unidad de España. Todo eso se promovió desde filas, ¿no? De ese espectro político tan odiado como es el nuestro. Y esa misma grafía, o sea, procede de, si no me equivoco, del año 34. De José Antonio la Revolución. Exacto, de una manifestación en la que estuvieron presentes los falangistas. Y ahora, sin embargo, la están llevando todos los españoles,
que algunos sabrán su procedencia y otros no, pero o sea, daos cuenta de que con un poquito que hagamos nosotros, aunque nosotros terminemos pagando el plato porque somos los que hemos dado la cara y los que hemos ido a cara descubierta, pero ya hemos sembrado varias semillas, ¿no?, en el camino del patriotismo español, y eso de mí desde luego me parece alucinante. Y yo con eso me puedo ir 4 años a la cárcel tranquilamente, en tanto en un futuro nunca nos olviden y por lo menos puedan continuar con nuestro ejemplo. Tal vez no con esas formas, por motivos obvios, porque la gente, en fin, es muy especialita en los tiempos que corren, pero sí que nos tengan presentes y que no tengan ningún complejo a la hora de reivindicar esa Cataluña hispánica de la que yo me siento orgulloso y de la que ellos también, desde diferentes puntos de vista, pero ante todo desde el punto de vista de un español, y eso es lo más importante de todo. O sea que muchas gracias a vosotros por estos 4 años de apoyo, y que todo esto, o sea, no lo construyo yo solamente, sino también lo hacéis posible vosotros. Y ojalá el día de mañana, en vez de ser un grupito pequeño, seamos muchos más, porque creo que nos lo merecemos tras 40 años, ¿no?, de luchas que yo no viví, pero que desde luego estoy dispuesto a vivir en mis carnes si hace falta, por defender nuestra forma de pensar, nuestro modo de vida. Y por mi parte nada más. Esperemos que no lo cumplas, pero vas a ser un abogado que, vamos, como tengas que estar los 4 años, te vas a pegar una carrera de derecho que ni te cuento. Efectivamente. Ya aprendí Bueno, el arco carcelario. yo creo incidir, ya para terminar, tienes todo nuestro apoyo, eres uno de los nuestros, los 14 tienen todo nuestro apoyo. José María, yo creo que está haciendo un trabajo serio, profesional, como no cabía de otra manera. Agradeceros a vosotros el venir a nuestras tertulias. Es tan importante que vinierais para, sobre todo por Tomás, no por avance social, para ver que somos 50, 60, 80 o 90 o 10.000, sino para estar a tu lado, para estar a su lado y darle nuestro apoyo. Esta es una casa, Avance Social, que está abierta a todos. Yo hoy personalmente estoy muy satisfecho porque, bueno, ya lo veo viendo desde hace pues algunas semanas, algunos meses. Aquí puede venir todo el mundo. Aquí hoy quizá está representada toda la familia falangista, de cada partido falangista hay aquí representantes. De otros partidos, otros días han venido otras personas. Aquí estamos para... Esta es una casa en común para todas las personas que defienden lo que defiende Avance Social. Habéis recibido nuestra información, nuestros puntos fuertes. Y es eso, aquí puede venir cualquiera, puede decir lo que sea. Y en este caso había que decir la injusticia que ha sido esta sentencia. Muchas gracias. El día 25 tenemos una actividad, creemos que es atractiva e interesante, la visita a todo el conjunto histórico del Cerro de los Ángeles. Os esperamos. Y acordaros del cerdo. Ojo, de la cuenta de Blanquerna, pero también del cerdo, echar una moneda. Muchas gracias. Hoy se cumple el aniversario de las primeras sagas de Paracuellos. Sí. Yo tengo un familiar allí y otro en San Isidro. Con 19 años en San Isidro, ¿sabes? Hoy, Paracuellos. Buen recordatorio. Gracias, María. Muy bien, María.